Buenas a todos y bienvenidos seáis. ¿Qué se puede decir del universo que no os haya dicho ya? Esa profunda oscuridad llena de misterios y lugares que ni en la más asombrosa de nuestras imaginaciones podríamos llegar a crear o visualizar. Un espacio vacío pero al mismo tiempo lleno de vida, creación y, como no podría ser de otra manera, destrucción. Como todo en esta vida, tiene un principio y un final. Con todo esto os quería contar una historia muy ligada a todo lo que os he ido diciendo. Un encuentro de seres de este fascinante universo y el principio y el fin de las cosas que existen en él. Eso sí, una historia con un final abierto a la imaginación, o quizás no. Pero de lo que no cabe duda es que es una de esas historias que trascienden a la razón y la propia historia que se quiere contar. Ruud, un joven holandés, iba a vivir, como se ha ido adelantando, algo mágico, único e irrepetible. Este muchacho ya hombre vivía en Eindhoven, cerca de la frontera con Bélgica. Todo esto que le sucedió ocurrió en la década de los 60, por lo que cierta información ha podido ser alterada o sustancialmente cambiada, pero de lo que no cabe ninguna duda es que todo lo que pudo llegar a vivir se escapa de nuestro entendimiento más ordinario. Pero para no adelantar lo que pudo ocurrirle al final, es preferible entender todo lo que este hombre dijo vivir. Ruud llevaba una vida normal, o lo más normal que se puede tener o se podía tener por los años 60. A pesar de todo, de las dificultades que se podían vivir, consiguió tener una vida de lo más decente, si se me permite la expresión, ya que consiguió, no sin un gran esfuerzo, tener una vida propia, su casa, su mujer y su hijo. Y no os hablo de su infancia ni adolescencia porque no se tiene información de ello. En aquellos escritos redactados por él mismo cubren a partir de esa edad. Pero para empezar a entender lo que ocurrió en la vida de Ruud, qué mejor y qué más lógico que empezar por el principio. Ruud trabajaba en una pequeña fábrica allí en Eindhoven, y su mujer, como muchas mujeres y más por aquellos tiempos, era ama de casa, por lo que se dedicaba a tiempo completo a su hogar y a su pequeño hijo, un niño de unos 6 años de edad por aquel entonces. Pero lo curioso de esta historia de la vida de Ruud no era esto, evidentemente. Este hombre tenía habitualmente unos sueños recurrentes. Cuando llegaba a casa y era la hora de dormir, a esta persona unos sueños de los más extraños le asaltaban, de una manera casi sistemática, por no decir transmitidas desde otro lugar, de otro plano. En aquellos sueños Ruud siempre veía algo muy curioso, a la par que misterioso. Era como una serie de números binarios. Era una constante en aquellos sueños. Este hombre evidentemente no tenía ni idea de qué era todo aquello, pero lo que sí suponía es que era un mensaje, y no sabía muy bien por qué, pero algo le hacía pensar que eso era así, y algo, según parece también, le hacía pensar que esos mensajes tan extraños y constantes no eran de este nuestro mundo, y realmente no iba desencaminado. También, en esos sueños recurrentes, por denominarlos así, veía entre aquellos números a lo que parecía ser una joven o mujer, pero eso sí, de un aspecto bastante diferente a lo que sería una mujer humana. Por lo que un día Ruud, y sin saber muy bien por qué, o quizás él sí lo sabía, abandonó todo, su trabajo, su mujer y, lo peor, a su hijo. De una manera casi asombrosa pudo entender en aquellos mensajes algo así como que debía alejarse de todo, abandonar todo. Por algún motivo desconocido, había sido elegido para algo especial, único y maravilloso. Como os decía, abandonó todo sin dar ninguna explicación. Quizás por eso dejó escritos a modo de diario, por si alguna vez algún familiar o algún conocido lo encontraba
y así entendieran todo y por qué hizo todo aquello. Por lo que este hombre puso rumbo hacia uno de los bosques más fascinantes y mágicos de Bélgica, el bosque de Hallerbos. Una vez en aquel fascinante paraje, también guiado como por una fuerza ajena a nuestro mundo, se dirigió a una pequeña casa de madera que se encontraba allí en medio de la nada. Pensó que de alguna manera había acertado con ese destino. No era del todo casualidad que esa casa estuviera allí y que tampoco se supiera el propietario de esta. Es como si hubiera sido creada para la emisión, por decirlo así, de Ruth. Una vez allí instalado en aquella casa, se dio cuenta, o algo en su conciencia le hizo pensar que no entendía del todo por qué estaba allí y por qué había abandonado los dos seres que más quería en este mundo, a su mujer y a su hijo. Pero pronto Ruth iba a obtener respuestas. En esa primera noche, allí en medio de la nada de aquel bosque, tuvo una primera visita. Alrededor de esa casa, una luz extraordinaria envolvió toda esa zona. Ruth tenía una mezcla de sentimientos, pero también de saberse como recompensado por todo lo que había dejado atrás. Tras aquella luz tan intensa, en el exterior de aquella cabaña se encontraba lo que, según su descripción en aquel diario escrito, era lo más parecido a una mujer como perfectamente diseñada, una altura y físico muy estilizados. Pero eso no fue lo más inquietante para este hombre. Lo más asombroso es que casi acto seguido a su aparición comenzó como a inducirle a Ruth en su mente una serie de números binarios. Ruth, en estado de shock y sumado a esas visiones, no entendía realmente nada. Pero pronto todo tendría una explicación. Esa joven o mujer estuvo allí con él durante un tiempo. El hombre y el ser llegado de no se sabe dónde pronto comenzaron a comunicarse y a entenderse. No en vano Ruth llevaba soñando con esos números y esa joven muchísimo tiempo, por lo que se podría decir que no eran del todo tan desconocidos. Los días allí en aquella cabaña o lugar iban transcurriendo. Debía ser sin ninguna duda una conexión muy extraña entre aquellos dos seres. Ella le enseñaba a descifrar aquellos números que tanto había soñado Ruth, y con el transcurrir del tiempo, al parecer Ruth también consiguió interpretarlos, aquellos números binarios, que venían a decir, según los escritos de Ruth, lo siguiente: que ella o ellos, esos seres, venían de otro mundo, muy lejano, y sobre todo más avanzado que el nuestro, que él no había sido elegido por ningún motivo en especial para vivir o experimentar todo eso que estaba viviendo. En el mundo de esos seres todo iba en comunión y sin un sistema que hiciera distinciones entre los seres habitantes de aquel lugar. Todos eran iguales y se sentían iguales. No había escalafones ni seres que se creían superior a los demás. Aunque con ciertas diferencias, su forma de vida no era tan contraria a la nuestra. Sentían, amaban y eran generosos con el entorno que les rodeaba. Todos ejercían como una gran familia, pero en lo que sí eran igual a nosotros era que ellos también tenían un final en la vida, al fin y al cabo como todo en nuestro universo. Ruth, cuanto más descifraba aquellos números, más aprendía de la forma de vida de esos seres, de la mano de esa joven o lo que fuera aquello. Pero al parecer, según los escritos de este hombre, esa presencia, esa joven, no estaría allí demasiado tiempo, pero le mostró de una manera casi mágica o espiritual cómo era el mundo de donde ella provenía, un paraje sin igual, con vegetación maravillosa casi brillante. Era
como un mundo perfecto a los ojos de Ruth, donde 3 asombrosos soles bañaban y brillaban sus cielos. Era como una creación perfecta, lo que bien podría ser nuestro mundo de haberlo cuidado y respetado. Y quizás este era el verdadero mensaje, no dejar que nuestro mundo se fuera consumiendo en las manos de la codicia humana. Pero como os decía, esa joven un día, o más bien una noche, tal como había llegado, se marchó, y en esto tampoco se sabe el por qué, pero así fue. Y lo más extraño e inquietante de todo es que Ruth, a pesar de haber cumplido como esa misión, por denominarla así, no volvió a su casa con su mujer e hijo, se quedó allí, quizás para analizar todo aquello, ya que posiblemente durante sus sueños y con aquellos números consiguiera descifrar algo más de aquel planeta o más aún de nuestro propio universo. Ruth, transcurridos muchos años, se fue haciendo anciano y poco tiempo después falleció. Eso sí, ella, ese ser con apariencia de joven, nunca más regresó, y Ruth posiblemente murió con la esperanza de volverla a ver, pero esto tampoco sucedió jamás. Pero ahí, a pesar de lo que pueda parecer, no acabó todo. Tiempo más tarde, a esa cabaña semiabandonada llegó otro hombre, un hombre de mediana edad. Este era ni más ni menos que el hijo de Ruth. De una manera también desconocida, había dado con el paradero de su padre, pero eso sí, era demasiado tarde. Este ya había fallecido, pero pudo al menos darle una digna sepultura. El hijo de Ruth entonces pudo ver todos aquellos escritos que había dejado su padre tan extraños, y décadas casi después comenzó a comprender el porqué del abandono de éste, cuando él era solo un niño. Pero lo más asombroso y extraordinario aún si cabe estaba por suceder. Eso sí, quizás demasiado tarde. Estando el hijo de Ruth allí, en aquella cabaña y de noche, de nuevo ocurrió todo aquello. Esa luz inconmensurable envolvió esa casa tan alejada de todo, y como en aquella ocasión, hace décadas, allí, tras esa luz, apareció ella. Increíblemente conservaba el mismo aspecto. Pareciera que en estos seres el ciclo de vida fuera más duradero. Ella, al ver al hijo de Ruth, pensó que era él. Al parecer también ella había vuelto para ver de nuevo a Ruth. De una manera casi incomprensible, el hijo de éste y la joven llegada del mismísimo universo se comunicaron, y ella pudo saber así que ese no era Ruth, sino su hijo, que éste había fallecido de anciano. Ella le transmitió al hijo de Ruth, de una manera casi universal, su tristeza y al mismo tiempo le explicó todo lo que había hecho su padre y por qué se fue dejando todo atrás. Tras unos momentos, ese ser tan mágico y único volvió a desaparecer, pero su hijo, por fin, pudo comprender todo y de una manera casi universal comprendió lo que hizo su padre. Había sido elegido de alguna manera para tener un encuentro fascinante, sin lugar a dudas, un encuentro con nuestro yo más interno, un encuentro con un ser maravilloso de otro lugar en forma de mujer. Sin ningún género de dudas, lo que llegaron a vivir y sentir tanto padre como hijo fue algo que se escapa a la razón y a todo entendimiento. O quizás todo vaya incluso más allá. Se encontraron con nosotros mismos en forma de un ser internamente tan diferente, ya que todos a fin de cuentas somos creación de la misma cosa. Y hasta aquí esta historia que se pierde en la noche de los tiempos, llena de incógnitas y sucesos complicados de entender. Un abrazo muy grande para todos, muchísimas gracias y hasta la próxima.